decir, es usted. Y es para mí también. Y vamos a estar en el libro de Marcos, capítulo 1, verso 9 en adelante. Si usted trae su Biblia, puede sacarla por favor y abrir la Biblia, o si no, en la siguiente presentación está el texto bíblico. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Vamos a leer un poco la escritura. San Marcos capítulo 1, verso 9 en adelante. Dice así: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz desde los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Les voy a contar una intimidad. Tengo como 3 semanas de estar estudiando esta parte y el Señor no me deja, digámoslo así, tranquilo, porque es algo maravilloso lo que sucede en ese río de Jordán. Si miramos un poco, Juan el Bautista era un hombre enviado por el Señor para cumplir una misión. Fue un hombre en el cual era apartado. Y hay personas como usted y como yo que somos enviados por Dios y somos tomados, ¿saben? Usted y yo, nuestro principal prioridad debe de ser honrar a Cristo en todo. Aunque le guste o no le guste a la persona, honrar a Cristo debe de ser nuestro principal objetivo. Hay personas que no conocen de la palabra del Señor y por supuesto esto no les va a gustar porque viven en sus deleites, en sus pecados, etcétera, etcétera. Pero como estoy hablando ya personas consagradas para Cristo Jesús, apartadas para el Señor, yo sé que esto les va a gustar. Y noto una sonrisa de plenitud en cada uno de ustedes. Maravilloso. Y yo les voy a pedir en este momento un gran favor. Dense un fuerte aplauso. Como parte de honrar a Cristo Jesús, qué interesante, yo miro a Juan el Bautista como un hombre que fue invitado a una cena. Y él estaba sentado en la mesa, en la posición principal de la mesa. Imagínense que aquí exista una mesa cuadrada y esta es la cabecera y Juan el Bautista estaba aquí y todos los invitados ahí. Aparece el Señor Jesús y ¿qué es lo primero que Él hace? Él no se aparta ni se hace a un lado, sino que Él toma el lugar que le corresponde y se moviliza al lugar que le corresponde. Se sienta a un lado y el Señor Jesús se sienta en el lugar que le corresponde. Por eso Él dice en la Escritura, y miren qué interesante eso, porque en sus palabras se denota la prioridad que tiene Cristo Jesús en la vida de Juan y dice: es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Es decir, ¿quién es el autor principal que debe de llevarse todos los aplausos, toda la honra y todo el honor? Nuestro Señor. Dios puede obrar un milagro a través de la vida suya y mía. Usted puede orar por una persona y esa persona se puede sanar. Usted puede orar por una persona y Dios puede responder esa oración. Pero realmente usted es el canal por el cual Dios
trae todo su poder y fluye para impactar la vida de las personas. Es decir, usted y yo somos simplemente personas que colaboramos y disponemos todo nuestro ser para Cristo Jesús. Pero si usted, hermano y hermana, quiere seguir siendo una persona consagrada a nuestro Dios, es necesario que tomemos como ejemplo lo que hizo el Señor Jesús en esta ocasión. Pero usted puede decir, pastor, pero es el Señor Jesús. Jamás, como dice Juan el Bautista, es que yo no soy digno ni siquiera de amarrarle los cordones. O sea, ni a los tobillos le llego, por supuesto. Pero vean el ejemplo de la forma en la que el Señor Jesús se movilizó en esta historia. Es una forma sencilla, es una forma en la cual usted y yo podemos hacerlo. A veces las personas se estresan mucho o tienen mucha carga porque, oye, es que soy cristiano y tengo que hacer unos esfuerzos increíbles por parecerse a Cristo Jesús, pero no nos damos cuenta que realmente el esfuerzo no es nuestro. Nosotros debemos disponernos nada más al Espíritu Santo de Dios, y Él es el que va a hacer que nosotros tengamos semejanza al Señor Jesús. Es simplemente disponernos, hermano y hermana. No es simplemente de un esfuerzo sobrenatural o un esfuerzo humano suyo. Es que Dios mismo. La fe no es suya. La fe la propuso el Señor Jesús. La unidad que habla Pablo en el libro de los Efesios no es una unidad que nosotros vamos a crear. No, ya Dios provocó la unidad. Usted y yo somos los encargados de mantener la unidad en Cristo Jesús. ¿Me explico bien en esta mañana? Vamos bien. Número 1, el Señor Jesús era un hombre decidido. Diga conmigo, decidido. No, pero fuerte, decidido. Así como usted en esta mañana que usted dijo, hoy voy a este lugar a alabar al Señor y a recibir la palabra. Usted tomó una decisión y usted vino a este lugar. Un hombre y una mujer de decisión. Dice la Escritura, miren qué interesante. La siguiente, por favor. Decidido. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Juan el Bautista era un hombre que llamaba la atención en aquellos tiempos. Si usted se pone a estudiar un poco más hacia atrás la Escritura y los otros evangelios, se dan detalles maravillosos de lo que hacía Juan el Bautista. Y hasta cierto punto el mensaje de Juan el Bautista era un mensaje fuerte, chocante para la persona pecadora. Y era un llamado. Y entonces, imagínense las cantidad de kilómetros, de metros, no sé cuánto pudo haber caminado el Señor Jesús hasta llegar al río Jordán. Póngase a pensar, él mismo sabía que era el Hijo del Señor. ¿Por qué él tiene que bautizarse? ¿Por qué tengo que hacer yo eso? Si yo soy Jesús. Pero no fue así. ¿Qué involucró este paso para él? ¿Estaba él acaso siguiendo como uno de la muchedumbre que iba en pos del predicador del desierto? No, fue el paso más decisivo e importante en la vida de nuestro Señor. Es decir, Él se abandonó a sí mismo para entregarse a la voluntad de su Padre. Se abandonó a sí mismo para entregarse a la voluntad de su Padre. Esa es una actitud humilde.
Abandonó todos los vínculos terrenales de las relaciones humanas, la perfecta rendición en sí mismo a la voluntad de su Padre como hijo, la pública declaración de su carácter como maestro enviado por Dios y como el Cordero que quita el pecado del mundo. Era el Señor Jesús, pero hoy nos da una tremenda lección de lo que usted y yo debemos de hacer para mantenernos consagrados al Señor. Un hombre de decisión firme, que hace lo que corresponde. ¿Para qué? Para honrar al Padre. Consejo número 1, iglesia. Usted debe de hacer todo lo que corresponde para honrar al Padre. Decía mi esposa, gente íntegra. ¿Quiere usted ser un hombre o una mujer que camine en bendición? Sea íntegro en todas las áreas de su vida. Un hombre y una mujer de decisión, así como lo hizo el Señor Jesús. Y usted puede decir, ay, pero cuando vienen las pruebas, ahorita hablamos de eso. Espérese un tantito, decía el chavo. Pregunta, ¿hemos tomado este paso? Respóndase usted ahí. ¿Hemos rendido a Dios para que su voluntad sea hecha en nosotros? O sea, toda la vida nuestra está rendida al Señor, o solamente son algunas áreas. Porque nos gusta mucho cuando estamos en las pruebas, ahí sí, Señor. Pero algunas áreas de nuestra vida no son entregadas al Señor. Entonces no hay una congruencia, iglesia. Está el ardiente deseo en nuestro corazón de que toda nuestra vida glorifique al Padre de los cielos. Y ahí donde toda la iglesia debería decir amén. Pero todavía hay algo en el corazón. Yo les entiendo. Pero así como el Señor Jesús tomó una decisión, usted debe de tomar una decisión. Se decide usted hoy a honrar al Padre de las luces, al Padre que envió al Hijo Jesús a morir por usted y por mí. ¿Ah? Honrarle por completo en todas las áreas de su vida. Número 2. Diga conmigo, aceptado. Aceptado. Con fuerza, hermanos. Aceptado. Dice el verso 10, eso mismo que leímos ahora. Y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos. Vean qué interesante. Ahí no dice que todo mundo vio. Dice que el Señor Jesús vio. O sea, es decir, que cuando usted se entrega por completo y toma decisiones, usted mismo va a ver. Esto no solamente le corresponde al Señor Jesús, también es algo que puede pasar en la vida de la persona creyente, que toma estas decisiones, que se entrega por completo, se ofreció a sí mismo y fue en el acto aceptado por el Padre, porque va a haber una aceptación plena. Va a haber algo maravilloso. El cielo se va a abrir y van a haber cosas maravillosas. Nosotros como pecadores nos damos para ser salvos, ¿cierto? Pero luego de ahí también nos tenemos que dar como hijos a Él para su servicio. Aquí no estamos para satisfacer nuestros deseos. Permítame serle claro en esta mañana. Los que aceptamos este hermoso reto, debemos de entregarnos a Él. Dice la Escritura, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a venir. ¿Por qué? Por añadidura. En la vida en que nosotros nos entreguemos a Él, sus problemas, sus necesidades,
todo va a pasar a un segundo plano y vamos a ver cosas maravillosas. ¿Me explico bien? Cada hijo, póngame atención, cada hijo, cada hija que no se rinde a Él, está robando a Dios el fruto de su vida. Cada hijo o cada hija que no se rinde al Señor, está robándole a Dios, ojo, el fruto de su vida. ¿Por qué razón? Porque fuimos hechos por Dios y para Dios. Y fuimos comprados por Él nuevamente. Interesante, así que somos dos veces de Él. Uno porque nos hizo y dos porque nos compró. Vamos bien. Qué bonito, están bien serios. Eso quiere decir que está pegando. ¿Me gusta? No digas que no vale la pena ofrecer tu vida. Es que ese es el punto. ¿Cómo? O sea, no podemos decir que no vale la pena. Si nuestro Dios lo dio todo por usted y para mí. Dios vació los cielos. Envió a su único hijo. Por usted y por mí. Entonces sí vale la pena rendirse ante Él. Sí vale la pena entregarse toda la vida por Él, consagrarse para Él, vivir para Él, caminar para Él. Número 3, repita conmigo fuertemente, ungido. Una persona consagrada para Dios camina bajo la unción del Espíritu Santo de Dios. Así debe de caminar usted. Y si usted no está caminando así, revísese. Vean qué interesante, el mismo verso 10. Y también dice, y al Espíritu, dice, como paloma que descendía sobre él, vio, quiere decir, y vio al Espíritu como paloma. Wow, la santa unción para el servicio vendrá como certidumbre a la vida suya y mía. Y vamos a ver esas cosas. Al Espíritu que descendía como paloma sobre él. Era el Espíritu Santo de Dios. Y esta es en una de las partes donde el Espíritu Santo descendió. Ustedes ven, en el Antiguo Testamento se menciona que siempre guiaba un ángel y hablaba a alguna persona y se iba. En esta parte el Espíritu descendió sobre el Señor Jesús y en ningún momento dice, se fue. Le habló y se fue. Permaneció en él. ¿Ah? Ahora, ¿qué sucede acá? Vean qué maravilloso. El Señor Jesús se entregó, murió, resucitó y cumplió la promesa. Más vale, decía, el que yo me vaya, porque va a venir el otro consolador. ¿Ven qué interesante? ¿Ven la entrega de Dios para con sus hijos? ¿Cómo no debemos de ser hombres y mujeres que caminemos consagrados para Él? Todas las palabras, todas las acciones del Señor Jesús fueron motivadas y hechas bajo la unción del Espíritu Santo de Dios. Y este mismo bautizo, esto que hizo el Señor Jesús, lo podemos hacer usted y yo. Vean qué interesante. Hechos 1:8, un versículo muy conocido por todos. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¡Qué promesa! Hechos 19:2 dice, y les dijo, recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis. Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Es un poder sobrenatural. El Espíritu Santo es un poder sobrenatural
muchas veces inexplicables por las personas, pero gratuitamente adquirible. No lo encontramos en una tienda que diga 80% de descuento, vengan y aprovechen. No. Lo encontramos en las Escrituras, lo encontramos en la comunión con Él, lo encontramos simplemente acercándonos a Él. ¿No es maravilloso? Repita conmigo, número 4, asegurado. Asegurado. Dice el verso 11. Es que es maravilloso. Estas cosas le sucedieron a él, pero nos suceden a nosotros también. Despertémonos. Dice, y vino entonces una voz de los cielos que decía: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Esa misma voz de Dios puede ser declarada para usted y para mí. Eres mi hijo, mi hija amada amado en el cual tengo complacencia. Saben, en el Antiguo Testamento hay un personaje maravilloso que se llama Enoc. Dice la Escritura que Enoc caminó con Dios. Enoc caminó con Dios. Y si usted se pone a estudiar un poco la Escritura y la vida de este hombre, usted puede ver que la descendencia o de donde él proviene no eran personas muy... Es como yo que soy de Quepos. Y muchos decían: ¿de Quepos qué puede salir? Pues vean, aquí estoy. ¿Verdad? O sea, es el punto. Sí, aplaudamos al Señor. En serio. Y la procedencia de Enoc no era de Caín. Vamos a ver. Y resulta que de donde usted viene no va a marcar la ruta hacia donde usted va a llegar. Y lo que usted es hoy tampoco define su futuro. Lo que define su futuro y mi futuro es de dónde me tomo yo para caminar. ¿Qué quiero hacer yo? Decisiones. El primer punto es muy importante. Un hombre y una mujer de decisión. ¿Hacia dónde quiere ir, hermano y hermana? ¿Hacia dónde quiere caminar usted? Estamos 2 de diciembre. Faltan pocos días para que termine el 2018. ¿Cómo quiere usted terminar el año? ¿Cómo quiere usted comenzar el 2019? Hay 2 días en los cuales usted no puede hacer absolutamente nada. El ayer, porque ya pasó. Y el mañana, porque todavía no ha llegado. Usted puede hacer algo hoy. Y usted puede decir: bueno, ayer no lo hice bien, pero hoy lo propongo hacer mejor. El mañana todavía no viene, pero me preparo para el mañana. ¿Me explico? Interesante, ¿no? Y en la Escritura hay 3 libros que se hablan de Enoc. En Génesis 5:24 dice: caminó pues Enoc con Dios. Ahí vemos la práctica. Ahí vemos lo que a Enoc le convenía. ¿Qué era lo mejor? Caminar con Dios. Inexplicable ante el ojo humano, pero maravillosa para él. Así puede ser su vida. Maravillosa en las manos del Señor, aunque esté en medio de la prueba. Y en Hebreos 11:5 vemos el privilegio de Enoc. Dice: y tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y qué bueno que al final se diga: y Juan tuvo el privilegio de haber agradado a Dios siempre. Y Eric tuvo el privilegio de haber agradado a Dios siempre. Y Gustavo tuvo el privilegio de haber agradado a Dios siempre. Ponga su nombre ahí. Qué privilegio tenemos, hermano y hermana, de habernos acercado a Cristo Jesús y honrarle a Él siempre con nuestras vidas. Y además en Judas 14, verso 15 dice, da un testimonio: aquí vino el Señor, está dando testimonio de que el Señor llegó. Una persona sintonizada con el Señor se da cuenta
que lo que el mundo está diciendo hoy no corresponden a los planes de Dios. Los planes de Dios están aquí. Y aunque el mundo esté de vuelta o esté tomando decisiones que no son basadas en la palabra, los hombres y las mujeres consagradas al Señor nos mantenemos ecuánimes, siempre en la palabra del Señor. No nos movemos ni a izquierda ni a derecha, nos mantenemos firmes, caminamos con firmeza. La unción del Espíritu Santo conlleva siempre la voz consoladora de Dios, la más dulce certidumbre en el alma. Es la vida aceptada, santificada, es agradable para Él. Dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. Repita conmigo, impulsado. Fuerte, fuerte, impulsado. Muchas veces el Espíritu Santo de Dios nos va a impulsar a hacer cosas locas, perdón por la expresión. ¿Por qué locas? Porque no van a ser quizás muy agradables o muy aceptadas ante el ojo humano. Pero si Dios dice que lo debes hacer y usted tiene la convicción, tenemos que hacerlo. Y uno dice, bueno, Señor, ¿y por qué Dios por qué el Espíritu Santo no lo mandó por las aldeas a predicar el Evangelio? Pero miren, y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Vean qué interesante. Y él dijo, ¿el desierto? No, a mí no me mandaron aquí para ir al desierto. Y se puso en contradicciones contra Dios, en desobediencia. No, se fue al desierto. Este verbo impulsar es muy enérgico. Es el mismo que es empleado en Juan 2:15 que dice, echó fuera del templo a todos. Es un impulso enérgico. Y donde si usted se deja controlar por el Espíritu Santo de Dios, esos impulsos van a ser fuertes y casi que, venga Gus, anda bien, no anda contracturado. No anda contracturado, dése vuelta, o se cae. ¿Ah? Es un impulso. Uy, pesa mucho, quédese ahí. Es un impulso que usted no va a tener chance de decir, no, lo va a impulsar fuertemente y usted delicadamente se va a dejar ir. Porque es Dios, es el Espíritu Santo de Dios que te está llevando a esos lugares. Ese es otro punto importante de una persona consagrada al Señor. Esto no es una fantasía, no es nada inventado, no es una magia. No es abracadabra, patas de cabra. No, es algo sobrenatural. Es el poder del Espíritu Santo de Dios. Es la autoridad soberana y gubernamental de Dios en el alma de las personas. Es importante, sacúdase un poquito. Hágase ahí así. Poquito ahí como usted pueda. Es importante sacudirnos y entender de que hoy todavía Dios tiene planes para todas las personas en este mundo, en este planeta, porque fue una obra del Señor. ¿Quién sostiene las riendas de tu vida? ¿El Santo Espíritu de Dios o el Espíritu que obra en los corazones de los hijos desobedientes? Qué buena pregunta. No me conteste, por favor. Repita conmigo. Probado. Probado. Las hombres y mujeres consagradas para Dios no se escapan de las pruebas.
No nos gusta, pero es necesaria las tormentas en la vida. Es como decir, ¿de qué madera estás hecho, muchacho? Es importante. Y el Señor Jesús fue probado, dice, y estuvo en el desierto, siendo tentado por Satanás. Estuvo bajo prueba. Vean qué interesante. No fue sino hasta que Cristo fue ungido con el Espíritu que acudió el tentador. Esto es muy sugestivo para nosotros. El reino de Satanás no siente mucho peligro en nuestra parte hasta que somos bautizados en el poder del Espíritu Santo. Si usted está metido en un lugar o en un bar, esta ilustración la he contado acá, pero es interesante. Me decía un hombre una vez, pastor, pero es que, ¿qué vida la mía? Me decía, quejándose. Y decía, es que cuando yo estaba en el bar, no tenía ningún problema. Pero basta con que me acerqué a Dios y empecé a transformar mi vida de acuerdo a los planes de Dios, cuando toda mi vida se puso de cabeza. Empezaron las pruebas, los problemas y un montón de cosas. Y decía, bien muchacho, por supuesto que eso es muy lógico. Estabas en el bar donde Satanás te quería estar. Estaba sentado a la par tuya, tragueando, ¿verdad? Conversando, vacilando, etcétera, etcétera. Pero basta con que usted dé un cambio en el timón de su vida para que el enemigo empiece a sentirse amenazado. Pero si nos mantenemos firmes, no se preocupe, que ya la sentencia estuvo dada en él. Dice la escritura, ojo qué interesante, dice, resistid al diablo y el diablo oirá de ti. Pero ojo interesante, ojo qué interesante acá, póngame atención, es que a veces lo dejamos hasta ahí. Es decir, ay sí, yo voy a resistir al diablo. Parece uno como Superman, ¿verdad? Pero si usted lo hace en sus propias fuerzas, permítame decirle que es como que usted entre al ring y usted vaya a boxear contra el mejor boxeador del mundo y usted sin prepararse. Oiga, usted a los 10 segundos la van a noquear. No vas a durar nada en el ring. Pero previo a eso dice, someteos pues a Dios. Ahí está el punto. Ese es el punto clave ahí. Para que usted pueda resistir al diablo, usted tiene que someterse a Dios. Y someterse a Dios, ¿qué es? Honrarlo a Él, hacer lo que Él quiere que usted haga. Que usted sea un hombre, una mujer íntegra para Él. Que se mueva basado que en sus principios. Entonces ahí sí usted va a tener autoridad para poder resistir a Satanás. Pero si usted lo hace en sus propias fuerzas, ni lo intente mejor. Ni lo intente, porque no va a durar ni un round peleando con él. Te va a revolcar, te va a tirar al suelo y no va a bastar con que te tire al suelo, sino te va a destruir. Amén. Pero si usted se somete al Señor, ¿qué va a pasar? Las cosas son diferentes. Usted va a tener un respaldo del Señor. Usted no va a ser avergonzado por Satanás porque usted está honrando a Dios. Y usted viene a la prueba, usted sigue honrando a Dios. La verdadera lucha contra los principados y potestades solamente puede comenzar cuando somos elevados a los lugares celestiales, en los que las fuerzas del mal del mal tienen sus fortalezas. Dice Efesios 6:12, dice, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Cuando usted es elevado así a lo alto, usted está empoderado con todas las armas que Dios ofrece para usted y para mí. Y podemos decirle al enemigo así, ¿cómo es la película?
Y téngalo por seguro que vamos a tener una victoria maravillosa porque estamos utilizando su poder maravilloso. Démosle un aplauso al Señor. A ver si los diáconos me ayudan con la preparación de la Santa Cena, por favor. Último punto. Testificó. Diga conmigo, testificó. Qué lecciones maravillosas nos da el Señor Jesús. Dice la Escritura, verso 14. Y Jesús, luego de que salió del desierto, pero es que dice, wow, se bautizó. Vean el proceso. Se bautizó. El Espíritu Santo de Dios descendió como paloma sobre él. Lo impulsó. Pero lo impulsó al desierto, ¿verdad? Después de ahí, ¿qué hace? Ahora sí, va a predicar el Evangelio. Dice, y Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Lucas nos dice que regresó Jesús a Galilea en el poder del Espíritu Santo. ¿Ah? Poderoso, en el poder del Espíritu. Salió vencedor de aquel conflicto mediante la unción del Espíritu Santo y comenzó a predicar el Evangelio del reino. Aquí podemos también seguir sus pasos. Si el poder del Espíritu Santo ha venido sobre nosotros, es para que usted y yo seamos testigos de su poder. Para que seamos empoderados con su poder. Pónganse aquí al frente, aquí al frente. No lo vamos a repartir, aquí al frente. Pónganse de pie, por favor. Aquí, por favor. En su corta vida ministerial, el Señor Jesús hizo estas cosas y aún mayores. Y me gustaría hacer una conexión maravillosa, porque Él fue el arquitecto para que usted y yo hoy seamos reconciliados con el Padre. Algo que al principio el pecado dañó. Y como es costumbre, el primer domingo de cada mes compartimos la Santa Cena en este lugar. Y este mensaje me llegó a lo profundo, porque el mismo Señor Jesús decía, haced esto en memoria de mí, de todo lo que Él hizo. Y hoy estamos haciendo memoria de algo maravilloso que Él hizo en este momento, para enseñarnos cómo mantenernos firmes en la fe. Así como hemos aceptado a Él como nuestro Salvador, nuestro caminar debe de ser honrándole a Él en todo tiempo. Y Él decía, he anhelado este momento. En una noche un poco oscura para Él. Porque claro, Él fue una persona como usted y como yo, que sentía, que amaba. Y recuerdo que Él tomó el pan, lo partió. Imaginen la escena, delicadamente, y decía, este pan representa mi cuerpo que es entregado por ustedes. Y toma la copa y dice, esto es mi sangre,
el nuevo pacto, mi redención, y inclusive tu valor y mi valor. No solamente las enseñanzas del Maestro de Maestros, del Señor Jesús, son fundamentales, sino que Él complementó sus palabras con sus obras y conectó todo acá en la tierra con el cielo, para que no nos perdamos, para que podamos tomar esa maravillosa vida eterna